Y en las 4 estaciones del día de hoy vamos a hablar de historias de pueblos, ¿eh? Y vamos a ir bien lejos, en particular en la ciudad de Las Rosas, con lo que en su momento fue el mercado. La Argentina es un fenómeno particular porque, a diferencia de otros países de Latinoamérica que siguen teniendo esos mercados populares donde se aglutina el comercio, en la Argentina prácticamente han desaparecido. Y la ciudad de Las Rosas alguna vez tuvo uno que desde hace ya varias décadas ocupa el edificio de la municipalidad, pero anteriormente era el mercado. Y vamos a estar hablando con dos protagonistas que algo saben de eso y que seguramente recuerdan mucho de aquellas épocas, ¿eh? Estamos hablando de los años 40, cuando vamos a tratar de descubrir, sobre todo aquellos que somos más jóvenes, que ni siquiera habíamos nacido, qué era Las Rosas en aquella oportunidad, ¿no? Bienvenidos, ¿cómo andan? Bien, buenas noches. A ver, estábamos hablando hace un ratito, usted en el año 42 tenía 6 años. 6 años. Y el mercado ya existía. Ya existía. Estamos hablando de una ciudad que tenía todas calles de tierra. Todas calles de tierra. ¿Y a dónde terminaba Las Rosas? O sea, para el que conoce hoy la ciudad de Las Rosas, ¿dónde empezaba y dónde terminaba? Mira, yo cuando vine a la escuela, vine a la escuela 260. Y venía por la calle Salta. Era prácticamente todo descampado. Y así que calculá, era un centro que todas calles de tierra, y hoy paso y digo, pues fíjate cómo está Las Rosas, cómo se agrandó. Sí. Y qué sé yo, ha progresado mucho. ¿Y el mercado representaba la vida comercial de la ciudad? No te entendí. ¿El mercado representaba la vida comercial? Sí, en ese tiempo sí. Imagínate, toda la gente se aglomeraba ahí al principio, ¿viste? No dejaban, viste que no dejaban abrir carnicería. Había dos carnicerías. Garra y Martín. Exacto. Y después los otros todos en el mercado, sí. Así que se aglomeraba ahí bien. ¿Qué es lo que se vendía en el mercado? Carnes, lo único, carne y verduras y cerdo, ¿viste? Pescado. Sí. Pescado también cuando venía la temporada. ¿Pero solo alimentos? Sí, todo. Solo alimentos. Y afuera estaban el bar, había un bar, sí. Perdón. Sí, no, Sí. Había un bar y había una despensa. Ajá. Claro. Y había una librería. Primero era una roticería, venía así. Sí, bueno, algo Campanini, parecido. ¿te acordás? Sí, Campanini. sí. Después Campanini. un tiempo Cavaglia. Claro. Y después no me acuerdo ya. Y más allá estaba Medina. Con la agencia de Lugo lotería. Medina, lo conocí, Lugo, Sí. ¿viste? Estaban ellos ahí. También El estaba el Zapatero, no nos olvidamos de Luisito Zapatero. Ludueña. Ludueña, sí. Y dentro del mercado, al haber varios puestos de verdulería y varios puestos de carnicería también, Sí. ¿cómo era la competencia en esos puestos, sobre todo con los No había precios? competencia, No, porque no en ese había. tiempo no nos daban los precios los de la municipalidad, ¿viste? Claro. Ah, está. Sí, no los daban ni. No. O sea, no podían poner el precio que ustedes querían. No. Los daba el precio, estaba tu papá, mira. Ah. Secretario de Hacienda, no me acuerdo de qué intendente. De de Pancho Culazo, estaba con Pancho. De Pancho, creo. Pancho. No, ¿de Pancho era? Sí. ¿Usted tenía un puesto de qué? El puesto suyo, ¿de qué era? Carnicería. Carnicería. ¿Y el suyo? El mío carnicería y cerdo vendía. Eso. Ajá. Está. ¿Estaban ahí pegaditos? Pegado, sí. Pegados, sí, nos separaba un tejido. Ajá. Está. ¿Y por qué a quién le compraba la gente? ¿A usted o a usted? Las chicas le compraban a él. Todos teníamos nuestros clientes, más o menos. Ya. Después, Yo me viste, tuve que iniciar, perdón. Sí. Hasta el público casi era una familia, ¿viste? Sí, Porque sí. entre nosotros ahí éramos una familia, ¿viste? Y hasta el público era bien así. No, y yo lo que más me llamó la atención, la amistad que había, la cordialidad entre nosotros. Eso me llamó la atención. Ajá. Porque yo era un gringuito del campo, había venido, viste, ellos me enseñaron, el papá del Didi Herrera, el Didi, todos me enseñaron a trabajar, cómo se trabajaba. No sé si aprendí poco, mucho, pero me enseñaron. No había esa rivalidad que hay, ¿viste? Sí, no, claro, esa diferencia aquí. Te miraban como contrario porque tenías el negocio. Sí.
Si no, venía un cliente y me pedía algo y yo no lo tenía, le decía Sí. andá de Leoncini, andá de Moyano, ¿viste? Ajá. Y si ellos, si no tenían ellos, me lo mandaban a mí, ¿viste? Así. Toda amistad, ¿viste? ¿Para tener un puesto en el mercado había que pagar algo? Sí, sí. ¿Sí? ¿A Todas la las comuna tardes. de aquel entonces? Porque cuando se abrió el mercado, se remataron los puestos. Sí. Don Ramón Noguero, que era el más veterano que estuvo, bueno, él no sé cuánto había pagado cuando tenía la verdulería, porque estaba enfrente mío. Y se remataban los puestos. Sí, se remataron todos. Sí. Y después había que pagar algo mensualmente Sí, por tener sí. puesto. Después Todos los días pasaban a cobrarte. Ajá. te Al cobraban, principio, ¿no? al Al principio, principio después sí. no por semana, era por No, 15 antes días. era todos los días, ¿viste? Por ahí. A las 10 Después de la mañana pasaba. se faenaba en el matadero Sí. y toda la carne venía ahí a las cámaras. Y como es, y te daban 24 horas de frío, si no, no la podías sacar. Cuando ya se ve. Y había una fábrica de hielo también. Sí. Ah, te Eso, acuerdas. la fábrica ¿Verdad cuando de hielo. explotó eso? Sí. El tubo que estaba el gallego Alanda. Salió el Y hay tubo así, tantas viste, cosas. de la pared, viste, que son paredes así, las Sí. del frente del mercado. Pero al explotar salió un tanto así para afuera el tubo. Y decía que estaba el Moncho Moyano, lo agarró a Alanda, viste, se había agarrado fuego, y la cara así salió Y disparando. porque el armoniaco ese Y lo era... corrió el Moncho Moyano y lo agarró. Si no, se iba a incendiar, porque cada vez la ropa se le iba incendiando al disparar, ¿viste? Ujú. Sí. Y lo agarró allá en la puerta donde entran los colectivos de la calle Maipú, ahí lo agarró. Ustedes saben que hoy cualquier comerciante se queja que tiene que pagar la luz, el gas, este impuesto, ingreso bruto, bla, 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 bla. En aquel entonces, tener un puesto en el mercado, ¿era redituable económicamente? ¿Uno Sí, podía sí. vivir de ese Sí, puesto? sí. ¿Sí? Ujú. Se podía vivir porque no te cobraban. Sí, a pesar de demasiado. que, ya te digo, nos daban un margen mínimo, ¿viste? Sí, no, el Tenía margen que de la vender- carne no. Tenía que vender muy bien para sacar la plata. Porque de yo la- llegué a vender- No es como hoy, ¿viste? Hoy se ve que es fácil, ¿viste? Sí, sí. Hoy le ponen el precio que quieren. Pero Sí. antes no, teníamos nuestro precio y si te pasaba de ahí. Y me contaba usted cuánto se vendía habitualmente, digamos, por día, o qué se vendía. Yo llegué a vender 9.700 kilos de carne. Ajá. ¿En el mes cuánto? 9.700. Pero vos no estabas más ya, me parece. Cuando vino Ardiol, ¿te acordás que cuando recién se vino cerró el Ardiol. matadero? Bueno, hoy vendería esa cantidad de carne 6 meses y no trabajo más. Carne de vaca y cerdo. Cerdo. también? Cerdo. Algún cordero que... Porque antes tenía que tener más la marca, si vos querías comprar un cordero tenía que tener la cosa de señal que le ponían en la oreja, si no, no podía carnear. Estaba todo bien controlado. Sí. Habrá habido algunos que carneaban en el campo, Sí, por sí, ahí, sí, pero siempre hay, ¿no? Está. Pero lo que se trabajaba ahí era todo por la ley, por lo Todo derecho. pasaba por Sí. el veterinario, ¿viste? Claro. Las vacas eran de por aquí, de la Y región. ahí en la feria, digamos, había 3 ferias. Un momento llegó a haber 3 ferias de ganaderas. Y si no se compraba particular, también podías comprar. Sí. Sí, sí. Y el tema de la cadena de frío, ¿cómo se mantenía en el puesto donde estaban ustedes? No. Ahí no había cadena de frío en el Ajá. puesto. ¿Y cómo funcionaba eso entonces? Y eso se iba sacando de a poco. Ajá. Sacábamos a la mañana, a mediodía le entrábamos a la cámara, ¿viste? Sí, Después, claro. cuando íbamos a la tarde, la sacamos y cuando terminamos, Claro. otra vez a la cámara. Pero Claro. no, Ahí en Sí, el no mercado había había- una cámara grande. Sí, grande. Ujú. Entraban como 300 medio reses, no sé, 200 y pico. Ujú. Sí, el frío era bueno, la carne salía espectacular. estaba el agio, ¿viste? Y El agio y la estaba comunión. Y la la balanza especulación. tenía ahí en la entrada, ¿viste? Ahí había una balanza. Ah, sí, había una balanza, ahora que me acuerdo. Ajá. Pero algún pibe iba a pesar la Sí, sí, gente grande no. por curiosidad lo Sí, hacía. sí. Ujú. Claro. ¿Pollo no vendían? No, pollo no existían. No existía, ¿no? Cada uno tenía en su casa un gallinero. Claro. El pollo, yo no me acuerdo en qué año, pero yo estuve hasta el 78 o el 77. Pero por ahí se empezó, ya vino un tipo a ofertar pollo. Ahí empezamos a vender algunos Sí, antes no pollos. se falla nada de pollo, ¿viste? No. Está. Y- Por ahí, sí,
¿Qué año ahora sí? Los 70, 80, por ahí empezó a faenarse el pollo, ¿no es cierto? Claro, por eso te digo yo que en los últimos tiempos que yo estuve, Ya, vino ya, una ya. vez, cayó un tipo Fernando Pollo, Ujú. pero Ah. esas cosas. Bien. ¿Cómo era el precio? A ver, la municipalidad o la comuna de aquel entonces ponía el precio, pero en relación, por ejemplo, a lo que vale hoy la carne, ¿era más barata? ¿Era parecida? ¿Era más cara la carne de aquel entonces? Yo no sabría decirte bien sobre eso, pero que el margen era poco, era poco. ¿Me entendés? Ya no te puedo decir porque en este momento estoy fuera de foco. Yo no sé cuánto vale el animal en pie, no sé cuánto vale la media red. ¿viste? Después han cambiado no te tantas- puedo decir nada de eso. ¿viste? Han cambiado tantas monedas que... Yo no me acuerdo, pero cuando empecé no me acuerdo cuánto valía, pero era una... Muy poca plata valía. Ajá. Pero la gente, por Pero- ejemplo, le decía a don Leoncini, qué cara que está la carne hoy, ¿qué pasó o no? No había gente que se quejara. No había gente. No, antes no. No se quejaba nadie. Porque era dentro de todos los alimentos que había en ese momento, Sí. era lo más barato la carne, ¿viste? Lo más barato la carne. Era la carne. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Y el mercado abría de lunes a viernes? No, domingo también. Ah, de lunes Los a... domingos a la mañana se abría también. Ajá. El único a la tarde, ¿viste? Sí. En invierno no. En invierno los domingos no se abría. ¿Te acordás? Sí, Los domingos no se invierno, abría. ¿eh? Pero en verano sí. Sí. Ah, o sea que les tocaba trabajar de lunes a lunes. Sí, sí. Sí, sí, mediodía. Ujú. Domingo, mediodía, pero sábado, por ejemplo. Todo el día. Todo el día, también. todo el día. Ujú. Y de lunes a viernes también todo el día. Y eran los días que lo salvaba, el sábado. Hasta clase había los sábados. El tiempo nuestro hasta clase. Sí, sí, sí. ¿Y a la tarde hasta qué hora se trabajaba? Hasta las 7 nomás. Por ahí. Ajá. O sea que estaban todo el día ahí adentro. Todo el día ahí adentro. De 3 a 7 a la tarde. Ujú. Y de 7 a 12 de la mañana. Ajá. Iba mucha gente al campo, entonces tenían que... Claro, se abría antes, temprano. ¿viste? En ese momento estaba toda la gente en el campo, ¿viste? Claro. Sí. Venían los colonos, te llevaban. Hoy no, ¿viste? Hoy. Y No te estaba la comes. gente que trabajaba, por ejemplo, yo tenía clientes como los Piatti que empezaron a trabajar campo, ¿viste? Ujú. Y venían tempranito. A veces se lo atendía por el otro lado antes que abriera. Sí. Sí, sí. Ah. Claro, Ah, porque venían temprano. ¿viste? Claro. Y trabajaban. Ahora ¿Viste? no, ¿viste? No. Uno tiene campo, va a las 10 de la mañana, ve que si está el viejo allá en el campo, no está, ¿viste? la entrada estaba donde hoy se ingresa a la municipalidad, ¿esa Sí, es la entrada al señor. mercado? Sí, señor. Ahí. Y el puesto de ustedes, si uno se ubica, los que conocen la municipalidad de Las Rosas, ¿dónde estaba más o menos? Bueno, por el pasillo que entras, Ujú. de allá para acá, yo era el último Ajá. y él el penúltimo. Ujú. Ah, Ahí estaba el comisario del mercado. Ajá. Ah, sí, yo el único comisario que tuve Yo estaba a ver. Gabaldón, A ver. ¿viste? Gabaldón era terrible, sí. Y después vino don Ponicio, Rengo, que había, Ujú. que andaba acá. Ese ya. No, ¿No estaba acá, no estaba vos? No. Yo lo tuve a Procachito y a don Ricardo Lambri. Pero Gabaldón no. ¿No? No. ¿Y a don Ponicio tampoco? Gabaldón sabía que iba donde llevamos la leche nosotros, a ver si la jardinera tenía la patente. Era terrible ese viejo. ¿Qué función cumplía el comisario? ¿Eh? ¿Qué función cumplía? ¿Qué hacía? Y te miraba si andabas con el gorrito, si, Sí. si estaba desalineado, esas cosas, y por ahí. Ahora yo me acuerdo que antes que yo fuera al mercado, había un policía también. Ah, también. Que así, ¿no? Sí, siempre. Después ya Sí, se bueno. perdió. No sé por qué lo ponían el policía. No. Siempre había un policía ahí. No, nunca hubo lío adentro, No. digo. Nunca. no. De los años que estuve yo, nunca. No, yo tampoco. Les propongo hacer una pausa y seguimos hablando de estas Dale, historias de pueblo. dale. Estamos en las 4 estaciones recordando un poco lo que fue el mercado de la ciudad de Las Rosas. Ya volvemos. Bien, seguimos entonces recordando aquella ciudad de Las Rosas ya antigua y hablando de lo que fue el mercado. ¿En otros pueblos de la región también había mercados o era solamente Las Rosas que tenía esto? Mira. No, venía mucha gente de los pueblos vecinos Pero, no, pregunta si había mercado también en otras cosas. Yo no... vos preguntaste Sí, en otros pueblos, en otro exactamente. pueblo. Sí. Ujú. De los pueblos de acá no, que yo conocí, que conozco, ¿va? Sí. No había. No sé si Cañada de Gómez podía haber, porque había
Yo no creo. Creería que no, ¿eh? Ujú. Está. No sé si estaba. ¿Quién era el presidente comunal? ¿Cómo se llamaba ese hombre que quiso hacer la primer cuadra de pavimento y no lo dejaron? Tabaculazo. No, Cuando la no, primera no cuadra mucho Café de antes, Belgrano. no, que no lo dejaron hacer a este hombre. Ah. Pero mirá si me voy a acordar, se van a ¿Y aquí memoria. era? Sí. Era de acá. Y usted decía que venía mucha gente de afuera, de otros pueblos, Sí, a está- Y comprarse. venía gente, sí. Señal de que había buena mercadería también Yo, por acá. a mí me tocó atender gente, bueno, de Montes de Oca, algunos me conocían, pero Buqué, María Susana, Ujú. venía gente. Está. Y a ver, ustedes dos tenían carnicería. Sí. ¿Había otras carnicerías también? Sí, ¿Sí? ¿Cuántas más o menos? ¿Se acuerdan? cuando yo te voy a contar desde que yo entré. Sí. Estaba Moyano, Ujú. el primer puestito ese de entrando, Sí. el primer puesto. Estaba él, estaba Herrera, Ujú. y creo que otro no había, Y no había más. no había más. No. Sí, entonces Éramos había- 4. Después al lado de Moyanas ahí está el Feli Herrera, el negro que le Pero decía. eso fue antes, sí, ya no estaba más cuando yo fui. Y después enfrente del gordo estaba el hermano, Porque tuvo también el papá del Pochis Cansetti, donde estabas vos. sí, y después estaba el Ludueña, sí, el Dino Duznacci que vendía para Sí, que vendía claro. carne para la Rosense. Vendía todo cerdo ese. Ajá. Ese O Duznacci sea, vendía únicamente la carne de la Rosense. Ajá. Está. Sí, ahí la atendía la mamá de Coso, la mamá, la suegra de Gustavo Invernici, Dugnacio. Ujú. Y donde estuve yo, estuvo Dugnacio ahí. Primero sí, antes dice al lado Antes mío, sí. claro, Sí. estuvo Dugnacio donde estaba yo. Y después creo Porque que yo vino le Torresi, compré al ¿no? gordo Torresi, yo le compré al... Sí, pero al después de Tito. Dunacio parece que vino Torresi al puesto ese. Sí, ese, por eso te digo, yo le compré a Torresi y después la... Está. ¿Usted le compró el puesto a A Torresi. Torresi? Torresi, ¿Sí? Está. Digamos, y a ver, es buena definición eso. ¿Los puestos eran de uno y se los podían vender o eran de la comuna los puestos? ¿Cómo? No, el puesto no te lo vendían, vos le Ajá, vendías la llave. La Está. máquina, claro. No, el puesto no, y las máquinas que tenía. Sí, Él sí, le compró está. las máquinas a Torresi. Ajá, Pero está. el Que puesto- todos teníamos la sierra Sí. y la picadora, Ujú. y los cuchillos. Otras cosas no había. ¿Los cortes eran los mismos de ahora? Sí. ¿O No, había pero cambio? pará, Sí, yo te voy a contar. sí. Él sabe más que yo, ¿no? Pero yo cuando entré se vendía la pulpa toda con hueso. ¿Entendés? Sí. Bueno, después se dejó el hueso. Se vendía toda la pulpa sin hueso. Y después se empezó a cortar los bifes. Ujú. Después se empezó a hacer las milanesas, las hamburguesas. Y así fue andando esto. Ajá. Esta rueda que... Sí. En esos primeros tiempos vendía todo con la nalga, viste, con el hueso, la cadera con el hueso, Con el la hueso. bola La cabeza, el lomo con el con hueso. el hueso, Ajá. todo. Todo Y, con y hueso. nadie te Lo que cortaba. pasa que no cortaban bife. no ¿viste? venía Nada. nadie a comprarte como ahora, dame un cuarto de pulpa picada, ¿no? El que menos te llevaba era el kilo. Sí, sí, en ese tiempo sí. En ese Ya te tiempo digo, era porque así. entre todo la carne era lo más barato que había. Sí. Entonces la gente se... Sí. Y se vendía mucha carne y había menos gente. Menos gente, sí. Ahora vos no ves en una carnicería. Pero yo me acuerdo Sí. cuando se cerró en el 73 el matadero, Sí. que estaba este hombre, el turco Sayé, y ¿cómo se llamaba el presidente de Almafuerte? Que fue Herrera. el estadio, no, el otro, Breso. Breso. Preso. Eran dos de los, ¿cómo es que se dicen esto? Los concejales. Ujú. Y sacaron, porque estaban muy enojados los dos, los otros concejales no pasaba nada. Y se vendía de 90.000 a 120.000 kilos por mes de carne. Sí. Y era un poco. Donde bajaba era en el tiempo de la carneada, ¿viste? Sí. La gente de campo carneaba. Claro. Pero se vendía una barbaridad de carne. Ujú. ¿Y cuál era el corte que más salía? ¿Qué era lo que la gente más compraba?
No, el caso mío más o menos es según las épocas. Yo una vez junté no sé cuántas canillas tenía en la heladera. ¿Viste? Tiempo de verano se vende menos puchero, en invierno caminaba más. Sí. Y eso. Una pregunta muy tonta, pero digo, la mercadería en que bolsita no existía, la bolsita de nylon. No, todo. No, ¿En qué? pero O te había traían- papel de diario. Ajá, Papel de diario o había algunos que traían una bolsita. ¿Vos sabés? Ajá. Ajá, Sí. está, y ahí se llevaban la carne. Sí, pero que no llevaba bolsita algo con el diario. ¿viste? Está. A ver, estaban las carnicerías y después había varios puestos de verdulería. De verdulería. ¿Sí? Sí, verdulería, cuando fui yo ya había dos nomás. Dos nomás. Que estaba don Ramón Noguero Ujú. y como es la mujer de Ula, ¿te acordás? Antes había estaba Herrera. ¿Eh? Antes estaba la señora Herrera. Claro. No, ya estaba Cachito Monserrat, los dos de que nombraste. Ah, claro, Montserrat tuvo Este, primero. Noguero, Giacchini, Miguelito y Cacho Monserrat, Sí. Don Melón más allá, cerca de Ajá, Cámara, don Melón también, sí. ¿Y Era cómo lo era, mejor. cómo era el tema de la seguridad? ¿A la noche se podía dejar las cosas sin problema y no...? o- No, o- no, queda- la noche ahí, Había nosotros- sed. los puestos de ¿cómo es? De verdulería no, tenía un tejido y se cerraban. Ajá. Pero nosotros la carne como la metíamos toda en la cámara. a la cámara. ¿viste? La podían llevar un cuchillo, la llave, Sí, esas sí. cosas, pero nada. Pero digo, ¿había riesgo de que entrara alguno y te No, llevara los no, cuchillos? No, porque porque quedaba, siempre, viste, quedaba estaban los el que serenos, atendía ¿viste? la máquina. Ujú. Porque trabajaban las 24 horas la máquina. Sí. Sí, sí. Así que hacían 3 turnos. Ujú. No, en ese sentido no. Siempre había alguien ahí en este Sí. lado. ¿viste? Ujú. Ahí está. ¿Usted hasta qué año estuvo en el mercado? ¿Hasta qué año estuvo usted en el mercado? Vos sabés que yo no me acuerdo, no te acordás vos, ¿no? Se puede acordar más de él que yo. ¿Sí? ¿eh? ¿Y por qué se fue del mercado? Bueno, yo tuve como 3 meses sin poder trabajar por la operación que me hicieron, ¿viste? Ajá. Y estaba en ese momento en el mercado. Y después cuando salí ya no sé por qué, ¿viste? Me ofrecieron otra cosa, ¿viste? Y dejé. No tendría que haber dejado. Ujú. Pero dejé, ¿viste? Y me fui a otra carnicería. ¿sí? Ajá. Ah, siempre siguió en el rubro de la Sí, carnicería. siempre. Ujú. Después que vine el servicio, ¿viste? Sí. ¿Vos estuviste con el Pocho después trabajando? ¿Cómo saliste de ¿Allá? allá? No, de allá, cuando te viniste vos del mercado. No, yo que de allá el Poche se vino acá a la esquina acá en la esquina esta, ¿viste? Sí. Ahí se vino. Después compró ahí el Poche, ¿viste? El Claro. ahí y se fue allá. Ahora, comentaban que en un principio, digamos, no había prácticamente comercio, sea carnicería o verdulería, fuera del mercado. Con el paso de los años empezó a haber comercios, Claro, carnicería fuera del mercado. exacto. Ujú. ¿Ah? Exacto. Y ya ahí vino la competencia. Y ahí hubo más competencia. Sí, porque ya te digo, los únicos dos eran Ricardo Garra y don Eloy Martín. Después tuvo Palacio, tuvo... qué Don sé. Palacio también estuvo ahí al lado de... Don Palacio primero estuvo ahí, después de- se fue. de Sí, Mo- yo- de pero Moyano, yo- ¿viste? Al lado de sí, Moyano. claro. ¿Y usted hasta qué año estuvo Leoncini en el mercado? Al 77 me parece que era, Ajá. un año antes del Mundial. Sí. También se fue, digamos, a carnicería propia afuera, No, ¿o no, no. Yo me fui, nos pusimos a vender carne, Ujú. media res. Así no fue también. Así que tuve 3 años trabajando en eso y entonces después me fui de Fava. ¿Viste la esquina de Fava? Sí. Y... ¿Tuviste vos en la esquina esa de Sí, allá? del Chiche. Que el Chiche me dice, mira, ¿querés No tener tuviste toda la mucho herramienta? ahí, ¿no? Yo no ¿Eh? No tuviste mucho ahí, Tuve como 3 años, ¿eh? ¿sí? No me acuerdo de lo que... Y un día me dicen, yo no me acuerdo si el Ernesto Mancillo o la mujer, dice, tengo el local eso y no sé qué hacer. ¿Viste? Bueno, así que agarré viaje por el otro lado y me puse ahí Ujú. Con la al lado del carnicería. pajarito. Ahí. Ujú. Bueno, ahí no. Ahí trabajaste bien, ¿eh?
Sí, sí, trabajaba ahí. Ahora, ya cuando usted se fue del mercado, ya es como que el mercado estaba un poco en el ocaso, ¿no? No Sí, era no, lo que ya era en su no, época no, de oro. no. ¿eh? Ya habíamos quedado Noguero y yo, creo. Claro, cuando empezaron a permitir la carnicería todas afuera, entonces el mercado... Claro. Vos estabas en tu barrio, te compraban en tu barrio. Y seguro. Antes tenías que venir acá al mercado. Y después ya cada barrio tenía su carnicería. Exacto. Ahí está. El mercado termina cerrando, ¿se acuerdan en qué año? Y por eso te digo, en el 77, Por ahí, claro. Ya cuando Después- después, obviamente, con las Exacto. transformaciones se transforman en Pero edificio comunal. eso después se llegó, porque nosotros le alquilamos como los 3 años esos que trabajamos con carne, le pusimos un equipo a la cámara esa, que viste estos equipos que hay ahora. Sí. No, pero eso se empezó a acoso por allá por el 81, calculo que se empezó a hacer para hacer la municipalidad y traer la municipalidad. ¿va? Está. Y por ejemplo, donde hoy está el edificio del Consejo, ¿eso también era parte del mercado? Sí, sí. ¿Sí? Ahí Todo, estaba todo, la cámara todo. de hielo. Ahí estaba la cámara de hielo. Sí. Ahí estaba Ahí el consejo. estaba la cámara de hielo y las máquinas, Sí. ¿verdad? Está. Porque había cámara había para hacer el hielo, que era una cámara, no sé cómo Sí, era. sí. Estaba la cámara que después vos sacaban el hielo y lo metían en esa cámara. Y estaba la cámara de pescado. Ajá. Y la cámara grande. Y había otra chica que no la hacían andar. ¿Te acordás? De la grande entrando a la izquierda había una camarita ahí. Las que estaban ahí al terminar el paseo. Sí, de la entrada de allá donde Por acá para venían el- a buscar la carne. Ah, Bueno, entrando a la izquierda había una camarita también. claro, claro, sí. Así que después de la mañana venían todos, uno con jardinera, el otro... Y el único que venía con cosas creo que era Oviedo y ¿cómo es? Martín. Y Ricardo Gama. No, Martín vendía en el carro también. Sí, sí, venían en el carro, todo eso. Oviedo era el único, yo creí, y Garra. Sí, Oviedo y Garra venían Garra ya tenía su camioneta, cosa. Ajá. Oviedo tenía un Chevroletín, viejo. Está. Y los días de lluvia, por ejemplo, pensemos en la ciudad que todas calles de tierra. Aquellos que vivían en el barrio, ¿no podían llegar al mercado, sí? Sí, llegaban ¿Sí? todos. Embarrándose. El problema era para el camión de la carne. Ajá. ¿Qué pasaba ahí? ¿Sabés las huellas que había ahí? Ajá. ¿Te acordás? Oh, no sé cómo hacía para venir con ese Yo camión. no sé. Alto, la Amarillo, red, viste que amarillo. unas huellas así había en la Decí que calle le- Santa Fe, viste, unos huellones pero terribles. Traían Y Rastelletti era el chofer, viste. traían menos, y después fue Bravito. A Bravito también. Le sacaban la dejaban con una sola cubierta atrás, Ajá. sacaban una de las dos duales. No sé Sí. cómo hacía para Y llegar. para que se le ponían cadenas, pero va a ver a lo que era eso. Por eso la gente que se queja del pavimento. Y hoy, por ejemplo, a la distancia, cuando pasa por el edificio actual de la municipalidad, ¿qué recuerdo le viene? ¿O no hay nostalgia de...? Para mí, todo es bueno. Todo es bueno. Todo es bueno. Por la amistad que hubo, buena camaradería, todo. Yo, la verdad es que estuve 14 años, creo. 13, 14 años. Pero todo bien. Cambió mucho, digo, la ciudad esta, pero podría ser cualquier otra ciudad y pueblo del interior santafesino. ¿Se podría tener un mercado hoy o no? A mí me parece que para una ciudad como la nuestra no. Porque vos suponete que hacerte 10, 15 cuadras a pie, el que no tiene, compra en su barrio. Tendría que ser mucho más barato todo. Sí. Yo pienso así, no sé si puede ser o no, ¿no? Pero yo la veo así. Está. Forma parte de otra época entonces. Exactamente.
Antes la gente se venían descalzos, algunos ponían las zapatillas ahí cuando entraban. Principalmente las mujeres, mira. Es así. Fue una buena época. Una buena época, sí. Una buena época. ¿Usted lo extraña o no lo extraña el mercado o no? Sí, sí, cuando voy entro y miro, mayormente cuando voy a la caja que tengo que pagar, ¿viste? Sí. Ahí tenía el puesto yo, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a vos. Seguimos en las 4 estaciones, estamos en esta nueva edición del programa hablando un poco del recuerdo de lo que significó el mercado de la ciudad de Las Rosas.